Bueno, os pongo otro vídeo. En este vídeo os explico un poco el esquema de la práctica 10 del arrancador. ¿Vale? Ya os expliqué cómo funcionaba el arrancador, analicé la ficha técnica y ahora os comento un poco cuál es mi solución. No es la única, pero bueno, creo que es la más fácil. He visto lo que me habéis entregado y alguno de vosotros también lo ha hecho de alguna otra manera que parece que está bien. ¿Vale? Pero bueno, os voy comentando. Vale. La parte de fuerza, pues no tiene nada en especial, la verdad. Eh, Recordemos que el fabricante nos daba este esquema, ¿sí? Esta parte sería la parte de fuerza. En este caso está el guardamotor, los fusibles, el contactor, arrancador y motor. Nosotros, como ahora queremos que el motor vaya en ambos sentidos de giro, lo que haremos será, en vez de poner un contactor, pues pondremos dos contactores. Entonces es lo que he hecho yo. Fusibles, guardamotor, contactores, dos contactores, el arrancador y el motor. Exactamente lo mismo, solamente he puesto el contactor KM2 para hacer la inversión de giro, siempre cambiando una de las fases. ¿Vale? Aquí dibujo el magnetotérmico que va hacia el mando y os he puesto también la conexión de la protección eléctrica, que sería la tierra. Vale, la fuerza, no tiene mucho misterio. Si pasamos al mando, esta es la opción o la solución que os doy yo. Como repito, no es la única, ¿vale? Vale, ¿qué pasaba aquí? Lo que queremos ahora es, vuelvo aquí, hacer lo mismo que aquí, pero en los dos sentidos de giro. Aquí lo único que hace es, cuando le da S2, se acciona KM1, se realimenta por aquí, y perdón, S2, que es el mismo pulsador, S2 habrá metido un pulso a LI2 que habrá hecho que R1A se cierre con R1C y se pueda realimentar de aquí. Vale, pues vamos a hacer lo mismo. Vale, si le doy en este esquema a S1, ¿qué pasará? Vamos a darnos cuenta de que S1 tiene dos cámaras, una aquí y otra aquí. Voy a ponerlo igual un poco más grande, así. Una aquí y otra aquí. Entonces, cuando le dé a S1, además de que la corriente pase aquí a la bobina del contactor, el S1 se habrá cerrado aquí también. Entonces lo que consigo es que llegue tensión a LI2. Yo sé que cuando llega tensión a LI2, R1A y R1C se cierran. Entonces lo que consigo aquí es que esto se cierre, entonces el relé auxiliar K1 tenga tensión. Entonces si K1 tiene tensión, se cierran este contacto de K1 y este contacto de K1. ¿Vale? Como yo le he pulsado a S1, KM1 se habrá alimentado, entonces habrá cerrado también este contacto y como K1 se ha cerrado, se realimentará por aquí. Por aquí no se realimentará, aunque K1 se haya cerrado porque KM2 no se habrá cerrado. ¿Vale? Si le doy a S2, pasará exactamente lo mismo. Acordémonos que S2 tiene dos cámaras, aquí una y aquí otra. Cuando accione S2, se alimenta KM2, se alimenta LI2. Entonces, si LI2 se alimenta, R1A y RC se cierran, K1 está alimentado, pum, pum, se cierran. Entonces, queda realimentado por aquí. He puesto los contactos cerrados en la rama contraria, digamos, sí, en el de KM2, KM1 y en el de KM1, KM2, como siempre, para que no haya ningún cortocircuito en la inversión de giro. Y así funcionaría. Vale, ahora mi pregunta es, ¿para qué voy a poner este relé auxiliar y para qué voy a utilizar el R1A, R1C? Yo, sin utilizar todo esto, haciendo una inversión de giro normal y corriente como la que he hecho hasta ahora, es decir, imaginémonos que este contacto no está
este contacto no está y este contacto tampoco está. Que lo realimento solamente con KM1 y solamente con KM2. ¿Qué pasaría? Yo cuando le dé a S1, esto se queda realimentado directamente, ya KM1 está cerrado. Y también le habré dado aquí a S1, entonces R1A, R1C se habrá cerrado, pero yo no lo tendré conectado, me dará absolutamente igual, pero ¿qué es lo que pasará? Que cuando hay un pulso en LI2, que es darle a este pulsador, cuando hay un pulso en LI2, además de que R1A se cierre, lo que pasa es que empieza a arrancar progresivamente. Entonces ya directamente arrancaría. ¿Sí? ¿Os dais cuenta, no? Puedo prescindir de el relé K1 con sus dos contactos de la realimentación. ¿Sí? Y funcionaría exactamente igual. Quitando todo esto, quitando este contacto y este contacto. Haría exactamente lo mismo. Haría exactamente lo mismo en el arranque. Pero ¿qué pasa en el paro? En el paro progresivo, porque el paro normal de toda la vida, lo que hará será quito tensión, cuando accione ese 0, quito tensión y todo lo que está debajo dejará de funcionar. ¿Sí? Entonces, ese 0 funciona exactamente igual. ¿Qué pasa con ese 3, que es el paro progresivo? ¿Sí? Vamos a analizar la gráfica. Vale, S3, ¿qué es lo que hace? Si nos fijamos, LI1, ¿sí? Está unido con LI Plus con el pulsador S3. Aquí en esta gráfica es S3 y en la nuestra también es S3, ¿vale? Entonces, está unido con LI1, entonces siempre que haya tensión aquí, en el motor, esto estará activado. Vale, lo tenemos activado. Lo tenemos activado y cuando le dé al pulsador S3, ¿sí? Esto es que le he dado al S3, es decir, cuando le dé al S3 se abrirá este circuito, entonces aquí no me va a llegar tensión al LI1. Entonces este intervalo pequeño de tiempo significa que le hemos dado a S3. Vale, ¿qué pasa con S3? Pues que directamente empieza a parar progresivamente y cuando llega a pararse el motor, lo que hace es que R1A se desconecte, es decir, que este contacto se abra. El asunto es que nosotros, en el caso hipotético que estoy contando, no tenemos conectado el R1A con el R1C, no tenemos conectado este contacto. ¿Vale? Entonces, volviendo a nuestro esquema, el motor pararía, pero si yo no tengo hecha toda esta instalación con el relé auxiliar, KM1 o KM2, el que esté activado en ese momento, no caería, porque la manera de que caiga KM1 o KM2 sería o darle al paro instantáneo, digamos, o de alguna manera quitar la realimentación. Y si yo no lo tengo puesto con el relé, no pararían. Entonces, si no cae el contactor que estaba activado, ¿qué pasará? Imaginémonos que yo tenía KM1 activado, que es el sentido de izquierdas, por ejemplo. ¿Vale? El motor ya ha parado y ahora yo le quiero dar a KM2, a la marcha derechas. Si le doy a S2, ¿qué va a pasar? Que KM1 está activado y no va a poder funcionar KM2. Entonces, lo que se ha hecho es lo que se ve en la imagen. Pues se ha conectado R1A a la línea y R1C a la bobina de un relé auxiliar. Entonces, ¿ahora qué? Ya poniendo sus contactos abiertos en la realimentación de su respectivo contactor, lo que pasa es, vale, vamos a volver a analizarlo. Vale, el motor está arrancado, está funcionando y yo le he dado a S3. Ha habido un momento en el que no ha habido tensión en LI1 y eso hace que el motor empiece a parar.
el R1A sigue todavía activado, es decir, este contacto todavía está cerrado. Entonces, si está cerrado, el contactor que le toque estará todavía funcionando y el motor estará todavía funcionando. Pero ¿qué pasa? Que cuando el motor se para del todo, R1A se abre. Este contacto se abre. Entonces, si vuelvo aquí, el motor ya se ha parado del todo, entonces se abre el relé auxiliar de KA1, entonces hace caer el contactor. Si fuese KM1 el que estuviese activado, pues KM1, y si fuese KM2, KM2. Vale, esta es la solución, creo que más sencilla que se puede hacer. Alguno me habéis hecho otra solución. Tengo aquí, por ejemplo, el de uno de vosotros. Vale, es más o menos parecido a lo que hago yo. Vale, la fuerza es la misma. En la parte de mando, esta parte lo ha hecho exactamente igual. ¿Vale? Aquí S3 sería aquí y S0 aquí, porque en el enunciado os digo que S3 tiene que ser paro progresivo y S0 instantáneo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que cuando se le da a S1, lo que hace es, o sea, lo ha realimentado de alguna manera los dos con el mismo contacto. KM1 y KM2 los ha querido alimentar con un mismo contacto. Realimentar, perdón. Entonces lo que pasa es que me da igual a cuál le haya dado, por ejemplo a S1, ¿qué pasa? Que aquí hay un cable que está uniendo los dos. Entonces aquí va a haber un momento en el que van a querer entrar KM1 y KM2, ¿vale? Entonces esto no podría ser. Para eso existe el relé auxiliar, que es lo que he hecho yo, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha hecho algo parecido? A ver si lo tengo por aquí. Sí. Vale, esto es algo parecido, pero en este caso lo que habéis puesto es dos cámaras del pulsador contrario en la rama del contrario, digamos, a ver si me explico. Aquí cuando se le da a S1 se abrirá este contacto, entonces únicamente podrá venir por aquí la corriente, ¿sí? Y cuando ya KM1 esté alimentado, esto se abrirá, entonces ya me da igual que este cable esté conectado, ¿vale? Esto me parece que está bien, pero creo que lo mío es bastante más simple. No digo que mejor, pero sí que simple, ¿vale? Vale, pues entonces con esta explicación ya sabéis cuál es el esquema correcto, o por lo menos uno de los correctos. Entonces lo que os pido ya es que terminéis la memoria. Hay un apartado en el que se os pide hacer mediciones, pues bueno, esa no la vais a hacer, evidentemente. Y pues bueno, ya me hacéis las preguntas, que son dos situaciones en las que si pasa esto o pasa lo otro, ¿qué haríais? Y me entregáis la memoria completa. Bueno, va, eskerrik asko, agur.